Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Sé que muchos de ustedes han estado esperando este vídeo con ansias, y finalmente llegó el día. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando un revuelo increíble en las redes sociales y entre los fans de las series turcas, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo sé, la pareja que nos robó el corazón en Erkenci sigue dando de qué hablar. Vamos a explorar los rumores, los indicios, las declaraciones, y por supuesto, ese secreto íntimo que promete impactarlos. Vamos a analizar todo lo que sabemos hasta ahora, separando la realidad de la ficción y tratando de descubrir qué hay de cierto en todo este torbellino de información. Les prometo que será un viaje fascinante y lleno de sorpresas. Antes de que nos metamos de lleno en el tema, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Siempre estamos trayendo contenido fresco y emocionante sobre sus estrellas favoritas y las últimas tendencias del mundo del entretenimiento. Y si ya son parte de nuestra familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para nosotros. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Bien, hablemos de Can Yaman y Demet Özdemir. La química que demostraron en Erkenci fue innegable. Sanem y Can, sus personajes, nos enamoraron con su historia de amor, sus momentos divertidos y sus escenas llenas de pasión. Y claro, después del éxito arrollador de la serie, las especulaciones sobre una posible relación en la vida real no tardaron en surgir. Fue una explosión de interés mediático alimentada por la manera en que interactuaban fuera de cámara. Sus miradas cómplices durante las entrevistas, sus bromas y la cercanía que mostraban en las alfombras rojas hacían que la idea de que algo más allá de una simple amistad era inevitable para muchos fans. Durante mucho tiempo, ambos actores negaron cualquier romance, insistiendo en que solo eran grandes amigos y compañeros de trabajo. Declaraciones oficiales, entrevistas, publicaciones en redes sociales, todo parecía indicar que la relación entre ellos era estrictamente profesional. Pero claro, como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y a pesar de sus negativas, los fans más acérrimos de la pareja no se rindieron y siguieron buscando pistas, analizando cada gesto, cada mirada, cada interacción entre Can y Demet. Convirtieron sus redes sociales en un campo de batalla de análisis, buscando significados ocultos en cada post, like o comentario. Grupos de fans se dedicaban a diseccionar vídeos de entrevistas en busca de señales reveladoras, llegando a conclusiones que a veces rozaban la paranoia. Y vaya que encontraron material. Fotos fuera del set, comentarios ambiguos, encuentros casuales, la lista de evidencias era extensa y seguía creciendo. Además, la complicidad que mostraban en las entrevistas era innegable. Se reían juntos, se completaban las frases, se miraban con una intensidad que traspasaba la pantalla. Era difícil creer que todo fuera simplemente una actuación. Recuerdo vívidamente una entrevista donde les preguntaron sobre su escena favorita de la serie. Ambos, sin siquiera intercambiar una palabra, mencionaron la misma escena, un momento particularmente íntimo y emocional entre Sanem y Can en el bosque. La sincronía en su respuesta fue, para muchos, la confirmación de que existía una conexión más profunda entre ellos. Luego pasó algo que encendió aún más las alarmas. Durante una entrevista, un periodista le preguntó directamente a Can Yaman sobre su relación con Demet. Can, visiblemente incómodo, respondió con evasivas, sin negar ni confirmar nada. Su actitud generó aún más dudas y alimentó las esperanzas de los fans que anhelaban verlos juntos. La pregunta en sí fue bastante directa y, según muchos presentes, algo inesperada. El silencio incómodo que siguió a la pregunta fue prolongado y palpable. Can se movió inquieto en su silla, evitando el contacto visual con el periodista y con Demet. Su respuesta, una serie de clichés sobre la importancia de la amistad y el respeto profesional, no convenció a nadie. Poco después, Demet Özdemir fue vista saliendo del departamento de Can Yaman. Las fotos, tomadas por paparazzi, se viralizaron rápidamente en las redes sociales. A pesar de que Demet intentó cubrirse el rostro, los fans la reconocieron al instante. Este incidente fue considerado por muchos como la prueba definitiva de que entre ellos había algo más que una simple amistad. Las fotos fueron tomadas por un paparazzi particularmente astuto que, según se rumorea, llevaba semanas siguiendo los pasos de Can y Demet. Las imágenes mostraban a Demet saliendo del edificio con una gorra y gafas de sol, intentando pasar desapercibida.
Sin embargo, su intento fue en vano. La noticia se extendió como la pólvora en las redes sociales, generando una ola de comentarios, especulaciones y teorías. Sin embargo, ni Khan ni Demet hicieron declaraciones al respecto. Guardaron silencio y dejaron que las especulaciones siguieran su curso. Algunos interpretaron este silencio como una confirmación tácita, mientras que otros pensaron que simplemente no querían alimentar el morbo de la prensa. La decisión de no pronunciarse sobre el asunto fue una estrategia calculada. Sus representantes legales les aconsejaron evitar cualquier declaración que pudiera alimentar aún más la atención mediática. Sin embargo, este silencio solo logró aumentar la curiosidad y la especulación entre sus fans. Con el tiempo, ambos actores tomaron caminos diferentes. Can Yaman se mudó a Italia para continuar su carrera, mientras que Demet Özdemir siguió trabajando en Turquía. A pesar de la distancia, los fans seguían manteniendo la esperanza de un reencuentro y de una posible reconciliación. La partida de Can a Italia fue vista por muchos como una señal de que la relación, si es que existió, había terminado definitivamente. La distancia física y las nuevas oportunidades profesionales parecían obstáculos insuperables para cualquier posible reencuentro. Sin embargo, los fans más optimistas se aferraron a la idea de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Y aquí es donde entra en juego ese secreto íntimo del que les hablaba al principio del vídeo. Hace unas semanas, una fuente cercana a Can Yaman reveló a un medio de comunicación turco que el actor y Demet Özdemir sí tuvieron una relación sentimental durante el rodaje de Erkenci. Según esta fuente, la relación fue intensa y apasionada, pero también muy complicada debido a la presión mediática y a sus respectivas agendas. La fuente, que prefirió permanecer en el anonimato por temor a represalias, describió la relación como una montaña rusa de emociones. Los momentos de felicidad y pasión se alternaban con discusiones y desacuerdos, alimentados por la presión constante de los medios y la dificultad de mantener una relación en secreto. La fuente también afirmó que la relación terminó de forma abrupta y que ambos actores quedaron muy dolidos. Sin embargo, a pesar de la ruptura, siempre han mantenido un cariño y un respeto mutuo. Y aquí viene lo más impactante: según esta misma fuente, Can Yaman y Demet Özdemir podrían estar considerando la posibilidad de retomar su relación. La ruptura fue especialmente dolorosa para Demet, quien, según la fuente, se sentía profundamente enamorada de Can. Sin embargo, la intensidad de la relación y la presión mediática la hicieron sentir abrumada. A pesar de la distancia y el tiempo transcurrido, ambos actores han seguido en contacto de forma esporádica, manteniendo viva la llama de la esperanza para sus fans. ¿Se imaginan? Sería un sueño hecho realidad para todos los fans de Erkenci. Obviamente debemos tomar esta información con cautela, ya que no ha sido confirmada ni por Can ni por Demet. Pero la sola posibilidad de que estén pensando en darse una segunda oportunidad es suficiente para generar una gran expectativa. La noticia ha generado un tsunami de reacciones en las redes sociales. Los hashtags #Can Demet Reunion y #Erkenci Reality se han convertido en trending topics a nivel mundial, con miles de fans expresando su emoción y esperanza. Ahora analicemos esta información con detenimiento. ¿Qué tan creíble es esta fuente? ¿Tiene motivos para mentir o para exagerar la verdad? Es difícil saberlo con certeza. Sin embargo, hay algunos indicios que podrían respaldar esta teoría. La credibilidad de la fuente es, sin duda, el punto más débil de esta historia. Sin embargo, el medio de comunicación turco que publicó la información es conocido por su fiabilidad y por su acceso a fuentes internas en la industria del entretenimiento. Esto le da cierto peso a la información, aunque no la convierte en una verdad absoluta. En primer lugar, la química entre Can y Demet es innegable. Como les decía antes, su conexión en la pantalla era palpable y trascendía la actuación. Es difícil fingir ese nivel de complicidad y de entendimiento. La química entre Can y Demet era tan evidente que incluso el equipo de producción de Erkenci comentaba sobre ella en privado. La forma en que se miraban, se tocaban y se reían juntos era algo que iba más allá de la simple actuación. En segundo lugar, ambos actores han evitado hablar directamente sobre su relación en el pasado. Siempre han dado respuestas ambiguas y evasivas, lo que sugiere que tal vez tenían algo que ocultar. Su silencio siempre fue interpretado como una forma de proteger su privacidad y de evitar la presión mediática. Sin embargo, también podría ser interpretado como una forma de ocultar una relación que, por diversas razones, no querían hacer pública.
En tercer lugar, a pesar de la distancia y del tiempo transcurrido, Kan y Demet han mantenido el contacto. Se han dado me gusta en redes sociales, han comentado fotos e incluso se han intercambiado mensajes privados. Esto indica que siguen preocupándose el uno por el otro. En la era de las redes sociales, un simple me gusta puede tener un significado mucho más profundo. El hecho de que Kan y Demet sigan interactuando en redes sociales, a pesar de la distancia y del tiempo transcurrido, sugiere que su relación, sea cual sea, sigue siendo importante para ambos. Por último, la fuente que reveló el secreto íntimo, es conocida por ser cercana a Can Yaman. Aunque no podemos confirmar su veracidad al 100%, es probable que tenga información de primera mano sobre la vida personal del actor. La cercanía de la fuente a Kan le da un cierto nivel de credibilidad a la información. Sin embargo, es importante recordar que incluso las fuentes más cercanas pueden tener sus propios motivos para mentir o para exagerar la verdad. Claro, también hay argumentos en contra de esta teoría. En primer lugar, Can Yaman ha estado vinculado sentimentalmente a otras mujeres desde su separación de Demet Özdemir. En segundo lugar, Demet Özdemir también ha estado saliendo con otras personas. En tercer lugar, ambos actores tienen agendas muy apretadas y viven en países diferentes, lo que dificultaría una posible relación. La vida amorosa de ambos actores ha sido objeto de constante atención mediática desde su separación. Sus relaciones con otras personas parecen ser un obstáculo importante para una posible reconciliación. Entonces, ¿qué podemos concluir? La verdad es que no lo sabemos con certeza. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es un misterio que solo ellos pueden resolver. Sin embargo, basándonos en la información que tenemos disponible, podemos decir que es muy probable que sí hayan tenido una relación en el pasado y que existe la posibilidad de que estén considerando la posibilidad de retomarla. En última instancia, la decisión de retomar o no la relación depende exclusivamente de Kan y Demet. Solo ellos saben lo que realmente sienten el uno por el otro y si están dispuestos a superar los obstáculos que se interponen en su camino. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo importante es recordar que Can Yaman y Demet Özdemir son dos personas reales con sentimientos y emociones. Merecen respeto y privacidad. No debemos presionarlos ni juzgarlos por sus decisiones. Debemos dejar que vivan sus vidas como mejor les parezca. Es importante recordar que detrás de las figuras públicas hay seres humanos con sentimientos y emociones. La presión mediática y las expectativas de los fans pueden ser abrumadoras y pueden afectar negativamente sus vidas personales. Y hablando de vivir sus vidas, quiero recordarles que Demet se casó hace muy poco. Sí, con su actual pareja, el cantante Oğuzhan Koç. Fue una boda hermosa con muchos invitados famosos y momentos muy emotivos. Esto, claro, complica aún más cualquier posibilidad de reencuentro romántico entre ella y Kan. Aunque, como hemos visto, en el mundo del espectáculo todo es posible. El matrimonio de Demet con Oğuzhan Koç es un factor importante a tener en cuenta al analizar la posible reconciliación entre Kan y Demet. Sin embargo, como hemos visto en el mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser muy complejas y a veces impredecibles. Es fundamental ser respetuosos con Demet y su matrimonio. Las especulaciones sobre su pasado con Can Yaman, aunque interesantes para los fans, deben mantenerse en un terreno de admiración por su trabajo y no convertirse en una intromisión en su vida personal. Es importante respetar la privacidad de Demet y su matrimonio y evitar cualquier comentario o especulación que pueda dañar su relación con Oğuzhan Koç. Por otro lado, Can Yaman sigue enfocado en su carrera internacional. Lo hemos visto en varios proyectos exitosos, consolidando su posición como una estrella global. Su talento y carisma son innegables, y estamos ansiosos por ver qué le depara el futuro. Kan se ha convertido en una estrella internacional, protagonizando proyectos en diferentes idiomas y trabajando con directores de renombre. Su talento y carisma le han valido el reconocimiento de la crítica y el apoyo de sus fans en todo el mundo. Es importante recordar que tanto Kan como Demet han trabajado arduamente para llegar a donde están. Han superado obstáculos, han enfrentado críticas y han demostrado su valía como actores. Debemos reconocer su talento y celebrar sus logros, independientemente de su vida personal. Tanto Kan como Demet han demostrado ser actores talentosos y trabajadores. Su éxito es el resultado de su esfuerzo y dedicación. Es importante reconocer sus logros profesionales y celebrar su talento, independientemente de su vida personal.
En conclusión, la historia de Can Yaman y de Method Demir es un claro ejemplo de cómo la ficción puede influir en la realidad y cómo los fans pueden llegar a idealizar a sus ídolos. Es importante recordar que son seres humanos con sus propias vidas y que merecen respeto y privacidad. La historia de Can y de Met es una historia de amor, pasión, éxito, presión mediática y especulación. Es una historia que ha capturado la imaginación de miles de fans en todo el mundo. Sin embargo, es importante recordar que detrás de la historia hay dos seres humanos con sentimientos y emociones. Ahora bien, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Can Yaman y de Method Demir tuvieron una relación en el pasado? ¿Piensan que podrían volver a estar juntos? ¿O creen que todo es simplemente un rumor infundado? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría saber su opinión. Me interesa conocer sus opiniones y teorías sobre esta historia. Sus comentarios son muy valiosos y nos ayudan a entender mejor el fenómeno fan y la influencia de la ficción en la realidad. Y antes de despedirnos, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado en este vídeo. Hemos explorado los rumores sobre la relación entre Can Yaman y de Method Demir, hemos analizado las evidencias a favor y en contra, hemos hablado sobre el secreto íntimo, revelado por una fuente cercana a Can Yaman, y hemos reflexionado sobre la importancia de respetar la privacidad de los actores. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Fue un placer compartir mis pensamientos y mis opiniones con ustedes. Recuerden que siempre estamos abiertos a sus sugerencias y comentarios. Queremos saber qué temas les gustaría que abordáramos en futuros vídeos. Sus sugerencias son muy importantes para nosotros y nos ayudan a crear contenido que sea relevante e interesante para ustedes. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Muchísimas gracias. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante y a mejorar cada día. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Y para finalizar, quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es una serie, disfruten cada episodio.